esta tarde, antes de ir a la palabra, quisiera dar gracias al Señor por permitirme esta honra de hablar de su palabra. Es algo sumamente santo hablar de la palabra del Señor. Es hablar de Cristo, es hablar de Dios, es llenarnos de Dios cuando nos hablan de la palabra del Señor. Quiero darle gracias a Él por este momento. Bien, metiéndonos un poco en esta epístola a los filipenses. Esta es una carta distinta a como puede ser la de Colosenses, Corintios, Gálatas, ¿cierto? En donde les escribe para decirle que están haciendo mal, qué está pasando, pero acá esta carta es una carta como de amor entrañable, de amistad que se crearon en esos filipenses. Y el nombre de Filipenses viene de la ciudad de Filipos, una ciudad que se encuentra o se encontraba al este del Mediterráneo, a 16 kilómetros de Jerusalén. Y esta ciudad llevaba el nombre del rey Filipo II. Tal vez lo podemos conocer al padre de él, Alejandro, llamado el Grande. Él, en honor a él, fue que se le puso el nombre Filipos a esa ciudad. Hoy esa ciudad está desierta, ¿cierto? En Grecia, y ahora es de territorio griego. En esos años, en la época de Pablo, era territorio romano. Bien, prosigamos con la palabra del Señor. La palabra del Señor ha sido leída, ¿cierto? La hemos visto. Y empezamos leyendo en el versículo 12. Y dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que no había alcanzado lo que él tal vez en su conciencia, él sabía que en el Evangelio nunca vamos a alcanzar la plenitud de la palabra del Señor, del conocimiento de la palabra del Señor, que nunca iba a alcanzar esa plenitud que todos nosotros tal vez anhelamos. Yo lo anhelo, pero nunca lo vamos a alcanzar esa plenitud. Y eso es lo que el apóstol Pablo está consciente en su cabeza, en su mente, en su corazón. Pero dice: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Todos los que estamos acá, por misericordia de Dios, hemos sido puestos por Cristo en este camino. Cristo nos salió al encuentro tal como salió al apóstol Pablo. Conocemos la historia del apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco y podemos ver todas las acechanzas que hacía contra el pueblo cristiano, cómo asolaba a las ciudades, a las casas, e incluso en las ciudades donde no eran parte de Jerusalén, iba con las cartas de los principales sacerdotes. Pero el apóstol Pablo dice que, leamos más abajo, el 13: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando lo que queda atrás. Recién decíamos que el apóstol Pablo asoló a la iglesia, ¿cierto? Ciertamente él fue el que impulsó la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Pero todo eso, dice que la palabra del Señor, que cuando venimos al Evangelio de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente todas esas cosas
todas esas cosas. Nosotros tenemos que olvidar nuestra vida pasada. Y olvidar no quiere decir no acordarse más, sino también el no hacerlo más. Como le dijo Jesús a Magdalena, vete y no peques más. Eso es lo que nosotros hoy, en este tiempo, en pleno año 2023, terminando ya casi el año, no nos queda nada, debemos extendernos. Extenderse es como empinarse para agarrar algo, para colocar algo, esforzarse sobre sus fuerzas, sus capacidades. Eso es lo que debemos hacer nosotros en este tiempo. Eso se lo está hablando a la iglesia de Filipo en cosas de ánimo, en cosas de cómo él, lo único que él quería en su vida era llegar un día al reino de los cielos. Él lo único que quería era ver a Cristo cara a cara. ¿Usted lo quiere ver cara a cara? Siga las pisadas que hay en este libro santo, que es palabra de Dios. Y como nos instruía nuestro pastor tiempo atrás, este libro no contiene la palabra de Dios, como dicen los liberales. Esta es palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, abre Nuevo o Antiguo Testamento, Dios le está hablando. El Espíritu de Dios es el que habla a través de estas letras llenas de gracia y virtud. Porque la palabra es la que transforma al hombre. La palabra es lo que lo ha transformado a usted, a mí y a todos estos hombres de Dios que está registrado en este libro santo. Llegamos más abajo, dice hermano, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Lo que decíamos anteriormente, la meta de Pablo es la que usted y yo anhelamos, estar cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Maestro, con nuestro todo. Él es su todo. Si Él es su todo, estamos bien. Él es el que nosotros anhelamos en nuestro corazón, estar en la presencia, ya sea que partamos de esta vida, de este escenario de esta tierra, o seamos arrebatados de esta vida, seamos arrebatados, como lo dice la palabra del Señor en otra parte, acerca del arrebatamiento. Por eso, mis hermanos, nosotros hoy tenemos que tener claro lo que estamos realizando en esta obra del Señor. No es venir a llenarse, no es venir a entender algunas cosas y ver qué es lo que me sirve y qué es lo que no. La palabra dice que es la que nos redarguye, es la que nos exhorta, la que nos enseña, la que nos guía. Y esa es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Y también dice, en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Este versículo lo podemos ver graficado en el tema, cuando aquí la palabra que dice perfectos, en lo que es, en lo espiritual, en la madurez espiritual del hombre cristiano, no más o menos, del cristiano. Y lo podemos ver graficados en un bebé. Nosotros que somos padres, que es hermoso ese regalo que Dios nos da, de ver a un bebé que nace, que va creciendo, y crece y salta, y va jugando, y va saltando, y van pasando los años y vemos que el niño no está creciendo. Ya nos damos cuenta de que hay algo mal, ¿cierto? Lo mismo pasa con la vida espiritual.
si no aplicamos la palabra del Señor, algo mal está en nuestros corazones. Algo malo hay en mi corazón. ¿Por qué no estoy creciendo? Porque el Señor nos llamó para crecer en la gracia del Señor. El apóstol le dice a uno de sus, a Timoteo parece que le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, esfuérzate, Valle del Sur, en la gracia que es en Cristo Jesús. Busca del Señor cada día. Es lamentable a veces ver la comodidad de hermanos que no escudriñan la palabra del Señor. Es lamentable que se sientan cómodos con lo que ya saben, creyendo que ya lo saben todo y que no necesitan más. El apóstol Pablo siempre quiso aprender más de Cristo, siempre quiso imitar más del Señor, siempre que él veía las cosas que habían, él quería aplicar más lo que Cristo hacía. Por eso el apóstol Pablo imitaba a Cristo, trataba de imitarlo en todos sus padecimientos. Dice que él quería padecer la justicia que padeció Cristo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a padecer por lo que padeció Cristo? O por lo que padeció tal vez el apóstol Pablo, o por lo que padeció tal vez Esteban, o por lo que padeció Pedro, o como padeció Elías cuando fue perseguido por Jezabel. ¿Estamos dispuestos a eso? Si tenemos la palabra en nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, sí vamos a estar dispuestos. Sí que lo vamos a estar, pero si estamos ahí nomás, entre, como dice el dicho, medio sancochado nomás, nos vamos a morir por lo que hemos creído. Nos vamos a morir por lo que hemos creído. Por eso, mis hermanos, es imprescindible, es realmente indispensable vencer esta carne. Esta carne no quiere que usted vaya a esas moradas celestiales en donde ya hay quienes nos llevan la delantera. Usted y yo tenemos la bendición, escuche, tenemos la bendición de que hoy estamos acá reunidos como hermanos, como dice Salmos, como dice el libro de Salmos, reunidos allí en armonía, escuchando la palabra del Señor. Mis hermanos, la palabra del Señor nos quiere alentar, nos quiere dar aliento, porque eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá, dando aliento, haciendo reconocimiento a los filipenses también por su generosidad. Dice que la palabra que nuestra generosidad sea reconocida por todos. Nuestra generosidad, los filipenses eran dadivosos con Pablo, mandaron ofrendas con ortifor, algo así, no me recuerdo bien, y le mandaron unas ofrendas a la cárcel, que seguramente estaba encarcelado ahí en Roma, cuando le llevaron las ofrendas. Y Pablo le escribe la carta a los filipenses para que supieran, para la sanidad, porque si fuera en los tiempos de hoy, tal vez hubieran dicho, hoy le habrá llevado la plata este o no, le habrá llevado las naranjitas, los plátanos, pancito amasado, se la habrá llevado para la casa. El apóstol Pablo le escribe que sí recibió con integridad todo lo que ellos le habían ofrendado a él. ¿Para qué? Para que hubiera sanidad en la iglesia, para que hubiera conformidad, para que hubiera satisfacción de lo que ellos hacían. Él lo recibía y lo compartía. ¿Con quién lo compartía el apóstol Pablo? ¿O se lo echaba debajo del colchón? No, él lo compartía. Lo que él quería era compartirlo con la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia pobre, era una iglesia necesitada económicamente.
Era una iglesia necesitada. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con esas ofrendas que ellos le daban. Él le entregaba esas ofrendas a ellos. Porque el apóstol Pablo vivía, decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez y sé también vivir en los peores momentos de la vida. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en esa meta. Y no es una meta que algo terrenal, no es algo terrenal, es algo que sobrepasa todo entendimiento. Si tuviéramos una vislumbre como la tuvo Pablo de lo que había allá en los cielos, cuando él fue arrebatado para allá, cuando le fue revelado el Evangelio, otra cosa tal vez tendríamos en nuestra mente acerca del Evangelio, acerca de cómo nos conducimos en el Evangelio, con nuestras conductas, con nuestros, eh, con nuestros bienes, cómo hacemos las cosas en la casa del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo le está explicando acá a la iglesia de Filipenses, le está agradeciendo. Y en esa carta, en esa relación que había entre la iglesia de Filipo y el apóstol Pablo, generó eso que se llama amistad, una amistad pero fraterna, una amistad de verdad, una amistad que Pablo los quería mucho a los filipenses. Siempre él los tenía en cada oración a ellos. Y siendo el apóstol Pablo también, mis hermanos, como decíamos en un comienzo, que él asolaba a la iglesia, y hoy verlos convertidos en querer ser igual a aquel que él perseguía. Porque cuando él perseguía a la iglesia salió Jesucristo al encuentro. Ustedes conocen la historia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él perseguía a Jesucristo, él perseguía a la iglesia. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos ponernos en esas camisas de 11 varas. No nos metamos con Dios en su discernimiento, porque Él es sabio, Él es una mente infinita, nosotros somos una mente finita, nosotros vamos a fallar día a día. Está eso en nuestro ADN. Desde Adán, como lo decía nuestro pastor, no me acuerdo en qué momento fue, y cuando Dios quiso destruir la humanidad, diluvio, y quedó solamente Noé y su familia. El corazón del hombre no cambió, siguió siendo malo igual. ¿Por qué? Porque está la raza humana caída sin el Señor. Cuando llega el Señor es como cuando uno va a una casa de veraneo y prende la luz y salen las baratas y todas las cosas. ¿Por qué? Porque han estado mucho tiempo en oscuridad. Y las baratas, esas cosas, uno prende la luz y empiezan a salir y se esconden y se van. Así es la vida del que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando llega la luz de Cristo, cuando llega la luz del Evangelio a su vida, todas esas cosas se van disipando. Todas esas cosas van saliendo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer algo. Disponernos a cambiar, disponernos a entregar nuestro corazón al Señor, disponernos a que Dios haga con nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros nos dispongamos, que nosotros estemos verdaderamente entregados al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le creamos, que nosotros le sirvamos. Y para terminar, mis hermanos, para no alargarme más, quisiera terminar con un versículo que, estudiando la epístola a los filipenses, llegué al final y me gustó el versículo 23 del capítulo 4. Dice:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Para el Señor sea toda la honra, sea toda la gloria, y para mí su misericordia. Oremos y demos gracias al Señor. Oremos al Señor. Eterno Dios, en esta hora, Santo Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor. Que no desmayemos, que no pensemos que todo lo hemos hecho ya, Señor. Que no pensemos, Señor, que ya no hay nada más que hacer en tu Evangelio. Muy por el contrario, el ejemplo, Señor, que tú has usado en tu apóstol Pablo, Señor, que él diciendo, Señor, no es que lo haya alcanzado, no es que haya llegado. La linterna multifuncional que supera todas las expectativas. Esta linterna de bolsillo versátil es más brillante que los faros de un automóvil, con un alcance de iluminación que llega hasta los 3000 metros, capaz de iluminar toda una calle. En la parte delantera, la linterna está equipada con una función de martillo, permitiendo romper fácilmente vidrio, ladrillos y otros materiales duros. Además, puede cortar con facilidad los cinturones de seguridad. No solo eso, también sirve como batería externa para recargar tu teléfono. Con una batería de litio puede funcionar durante 27 días con una carga completa. Es resistente al agua, a los golpes y a las caídas, haciendo que sea ideal para su uso en exteriores, exploraciones, viajes e incluso en condiciones climáticas adversas. Aprovecha nuestra oferta especial de hoy. Compra ahora y recibe un 50% de descuento en tu primera compra. No te quedes sin la tuya. En mayo de 2022, en la revista Fuego de Pentecostés, por medio de su comité editorial, se escribió que la Iglesia Evangélica Pentecostal había nacido en mayo de 1910. Por otro lado, en la iglesia en Sargento Aldea nos encontramos con una placa que dice que fue fundada el 12 de septiembre de 1909. Nos encontramos ante una disyuntiva. ¿Cuándo nació la Iglesia Pentecostal en Chile? Por medio de los documentos que tenemos, trataremos de responder a esta pregunta con responsabilidad, sabiendo que estamos custodiando el pasado. Mr. Hoover parte su libro de la historia del avivamiento contándonos dónde está el origen del movimiento que cambió la historia de la Iglesia en Chile. En 1902, la Iglesia empieza a estudiar los Hechos de los Apóstoles. Un hermano pregunta, ¿qué impide que nosotros seamos como esta Iglesia primitiva? El pastor responde que el único impedimento somos nosotros mismos. A partir de esta fecha se fortalece la escuela dominical, teniendo un gran impacto este estudio de la Biblia en una sociedad donde más de la mitad eran analfabetos, y se les da realce a las reuniones de alabanza o testimoniales, donde todos podían contar sus experiencias. Esto marca con fuerza la narrativa pentecostal de predicación. De aquí en más, el pentecostal, más que hablar del plan de salvación, irá por el mundo contando cómo Dios le alcanzó a él. En 1904, Mr. Hoover lee un artículo sobre el avivamiento de Gales, iniciado por un veinteañero, Evan Roberts. Este avivamiento se basó en 4 puntos. Confiesa todo pecado que conozcas. Investiga todas tus cosas secretas y dudosas. Confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. Y 4, comprométete a obedecer sin reservas al Espíritu Santo. En 1907 llega al pastor un folleto de la obra del Espíritu Santo en el hogar y la escuela de la misión Mukti de la Pandita Ramabai. El folleto, escrito por Minnie Abrams, una colaboradora de Pandita, había sido condiscípula de Mary Hoover en Chicago. Mantuvieron correspondencia y por medio de ella recibieron más literatura sobre la obra del Espíritu Santo. Los frutos más importantes del movimiento pentecostal en India fueron las personas llenas del Espíritu Santo, con amor a Dios, espíritu evangelístico, oración intercesora y estudio de la Biblia. 1908 termina con la inauguración del nuevo templo el 31 de diciembre, como
como era costumbre en la iglesia de esos tiempos, con una larga reunión de 8 a 12 de la medianoche. Esa noche, dice el pastor, entramos en la tierra de promisión. 1909. Luego vino la semana de oración, que es la primera semana del año, del primer domingo al segundo, con reuniones todas las noches. Se llamó a la oración la primera noche, esperando que uno dirigiera y después otro, pero no sucedió así. Todos rompieron en una oración fuerte, como un ruido de muchas aguas. Volvió a suceder esos días, pero no siempre. No se hizo nada para impedirlo, ni tampoco para provocarlo. Un hermano vino con un mensaje diciéndole al pastor Huber: el Señor me ha dicho que llame a alguno de los hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego. Desde el día 15 de enero se empezaron a reunir en la casa del pastor a las 5 de la tarde 5 hermanos. Durante la conferencia en Temuco, en Valparaíso, el hermano encargado leyó en Joel capítulo 2 y emplazó a la junta de oficiales por la condición de la iglesia, llamándoles al arrepentimiento y a buscar a Dios. Luego de la reunión les instó a quedarse a orar y estuvieron orando toda la noche. Como a las 2 o 3 de la madrugada, sintieron que el Señor Jesús pasó alrededor por dentro del altar y puso la mano sobre sus cabezas. Fue tanta la bendición que pidieron al hermano que anunciara otra reunión semejante, quedando para el sábado próximo. El pastor, al llegar, confirmó la vigilia, organizada en su ausencia, y se reunieron cerca de 30 personas para esperar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué se alcanzó? Descubrir, a la luz de contemplar la profundidad de Dios, lo vacío y necesitados que éramos. ¡Pórtate una gran señal! Aprovecha un 50% de descuento en planes móviles desde 450 gigas por 6 meses. Oferta exclusiva en entel.cl. Entel, contigo en todas. Estas vigilias se mantuvieron como 7 semanas, todos los sábados, hasta Semana Santa. En las vigilias uno y otro se acercó más a Dios, y Él descubría a los corazones, las cosas que le habían impedido progresar en la vida cristiana. Durante abril y mayo fueron muchos los casos de hermanos y hermanas que se arrepintieron de su mal obrar. Se reconciliaron familias. Nunca he oído orar en toda mi vida como ahora muchos oran. Y puedo agregar que nunca he orado como en estos tiempos. Quiero perderme en Dios, escondido en Él, consumido por Él. Y vino el avivamiento. El 29 de junio, mientras 2 hermanos oraban en la salita, uno de ellos tuvo una visión y vio que Valparaíso ardía. En julio se convirtieron cerca de 50 niños. Pidieron perdón a sus padres y ahora son buenos niños. Las reuniones eran un continuo mover del espíritu. Se llena la iglesia. Los que antes caían al suelo ya no caen, sino que andan tomados por el espíritu y recorren entre los concurrentes combatiendo al diablo. Esta imagen se volvió algo normal en las reuniones pentecostales posteriormente. Yo creo, dice Mr. Huber, que el verdadero secreto de todo el asunto es que real y verdaderamente creemos al Espíritu Santo. Le confiamos de veras, le reconocemos de veras, le damos libertad de veras. Creemos de veras que las promesas de Hechos y Joel son para nosotros. Un hermano, en medio de las reuniones movido por el Espíritu Santo, se levantaba y poniéndose delante de la congregación decía: «Hermanos, demos 3 glorias a Dios», y se las daba como una salva militar, pasando a ser otro distintivo de la iglesia. Mientras tanto, en Santiago, un grupo de hermanos de la segunda iglesia, necesitados de tener una experiencia cristiana más elevada, acordaron quedarse 1 hora después de los cultos para pedir que Dios enviara al Espíritu Santo a sus corazones. Una vez venido el despertamiento, eso dio origen a la reconciliación. Los que pidieron algo que no les pertenecía inmediatamente fueron a devolverlo. Con este avivamiento hubo un aumento considerable en la iglesia, haciéndose estrecho el local por la gran asistencia. Pero rápidamente fue desechado por el pastor Robinson, quien en un principio también se había alegrado.
En agosto, llega a la casa pastoral de Mr. Hoover una niña inglesa, Elena, de 30 años, convaleciente de una operación. Era una mujer de malas costumbres que se había apartado de la enseñanza recibida como niña en un orfanato metodista. Mary Hoover la llevó a las reuniones y se convirtió. Fue bautizada en el Espíritu Santo de manera poderosa. Dios la empezó a usar, la tomaba el Espíritu y con los ojos cerrados iba a cualquier parte de la congregación, sacaba de en medio a alguna persona, la hacía hincarse y le decía las cosas que había en su corazón. Varios reconocieron la verdad y se convirtieron. En septiembre, la hermana Elena vino a Santiago para visitar a una hermana que estaba enferma. Se le dio carta que dejaba constancia de su relación con la iglesia para que pudiera visitar a los hermanos. El día sábado 11 se reunió con los hermanos del local de Montiel, en la casa de un hermano, hasta la 1 de la mañana. Dios obró con poder. Llegamos al gran día, 12 de septiembre de 1909. Los hermanos querían seguir escuchando las maravillas que ya había compartido la noche anterior. El pastor no solo estorbó que hablara, sino que quiso echarla fuera. La iglesia intercedió con mucho clamor y 2 hermanos fueron expulsados de la iglesia. En la tarde, en la población Montiel, la hermana Elena con mucha humildad solicitó hablar mientras se tomaba la ofrenda. Nuevamente el pastor se negó. La congregación salió para escuchar a la hermana Elena. El mensaje que traía era hacer un registro en cada corazón de Proverbios 6:16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. A los que encontraran impurezas, buscar lo que Dios nos ofrece en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y aquellos que reciben la invitación, apropiarse de lo que Jesús nos dice en Juan 14. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Luego volvieron al local, un hermano en amor fue a abrazar al pastor. Este lo apartó, hubo un forcejeo y ambos cayeron, pegándose el pastor con el filo de la puerta. La sangre le corría por la cara. Los hermanos tuvieron que irse. Se dirigieron a la casa del hermano Carlos del Campo y allí el hermano Pavés les exhortó a la paciencia y el amor de Dios. Esta exhortación fue un bálsamo para ellos. En la noche, todos se prepararon para ir a la primera iglesia y poder escuchar a la hermana. El superintendente Rice ya tenía a la policía afuera. La hermana Elena pidió permiso y el pastor Bauman se lo concedió, pero cuando iba a hablar, el superintendente Rice dio la orden al guardia que se la llevara presa y desalojara la iglesia. Marcharon así los policías custodiando a la hermana Elena y los hermanos cantando el fuego y la nieve. Y nada volvió a ser igual. El consejo del pastor Hoover fue que reconocieran que habían obrado mal y que pidieran perdón a sus pastores. El pastor no aceptó sus disculpas y quedaron a la espera de la conferencia. De este modo, ambas hermandades quedaron desligadas de sus pastores y los hermanos comenzaron a ofrecer sus casas para reunirse. El día 20 de septiembre, estando en un paseo en la población Montiel, orando intensamente y con todo su corazón, los hermanos de Santiago recibieron el bautismo del Espíritu Santo, como lo relatan en el Chile Pentecostal. Mientras tanto, en Valparaíso, un periodista del diario El Chileno comenzaba a hacer un reportaje burlesco y difamador de la iglesia de Mr. Hoover, poniendo incluso una querella contra el pastor, diciendo que les daba un brebaje a los hermanos que se llamaba la sangre del cordero, que los hacía caer al suelo. El pastor debió ir al juzgado, presentó sus credenciales y luego agregó mostrando la Biblia: estas son mis credenciales dadas por la iglesia, mas esta es la entregada por mi Señor y Salvador. Leyendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En octubre, un joven de Viña del Mar que venía por segunda o tercera vez a la iglesia estaba orando. De pronto se levantó y dijo: Dios es amor, Dios es amor.
tengo que decirlo en la calle, y salió corriendo, hincándose en medio de la calle y volviendo a gritar: Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor en la cocina, Dios es amor en la cantina. Corrió a la cantina, entró y también gritó: Dios es amor. El cantinero llamó a un guardián y lo llevó preso. De este modo, con el ejemplo de este joven, nació la predicación a la calle. No olvidemos nunca ese primer mensaje. Dios es amor. Mientras tanto, los hermanos de Santiago seguían sus reuniones. Así lo documenta el Chile Evangélico. El 12 de noviembre, nuestro local de calle Romero, con capacidad para 150 personas, se llena de tal manera que los veteranos quedamos de pie y la multitud llena hasta mitad de la calle. El 17 de diciembre, Dios ha inspirado los corazones de los hermanos más desprendidos. Hemos colocado un telón en el patio, entablado el pasadizo y una hermosa mampara a la entrada del patio, contaba el hermano de la segunda iglesia. Esta iglesia también buscaba su identidad en la Biblia. He encontrado por la palabra de Dios que la esposa del Cordero no se llama ni iglesia metodista, ni bautista, ni presbiteriana, y que no está ni en el monte ni en Jerusalén. Antes, está esparcida en la redondez de la tierra, escribía la hermana Laura. A fines de 1909, la hermana Elena con la hermana Natalia de Arancibia visitaron la iglesia presbiteriana de los hermanos que escribían el Chile Evangélico en Concepción, y Dios derramó su espíritu en ese lugar. Continuaron al sur por las iglesias Asambleas de Dios y el Señor comenzó a despertar a la vida espiritual todas esas iglesias del sur del país. Llegamos a 1910. En febrero podemos seguir conociendo del alma de aquellos hermanos por sus escritos. Nuevamente una hermana de la primera iglesia escribe: ¿por qué no debiéramos buscar la santidad con oración, ayunos y vigilias, cuando sin ello nadie verá al Señor? En la conferencia de Valparaíso se condenó el avivamiento y se levantaron cargos contra Willy Huber por enseñanza y diseminación de doctrinas falsas y antimetodistas, pero se le permitió seguir siendo el pastor de Valparaíso para que preparara la transición a la llegada de un nuevo pastor. Los hermanos de Santiago no fueron escuchados. La hermana Laura, en relación a lo que se discutió en la conferencia, escribe al Chile Evangélico: los hombres dicen: no admitimos el don de sanidad. Y la palabra de Dios dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Al no ser escuchados, los hermanos de Santiago se establecen como la Iglesia Metodista Nacional. La primera iglesia el 15 de febrero, organizando una junta de oficiales sin un pastor. La segunda iglesia se organiza el 3 de marzo de 1910, nombrando al hermano Víctor Pavés como su pastor. 3 exhortadores, 2 diaconisas y 5 guías de clase. Es importante resaltar el espíritu que movía a estos hermanos. La hermana Laura escribe al Chile Evangélico: creo lo que dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, las bendiciones con que Cristo adornó a su iglesia en el primer siglo no eran útiles solo para ellos, sino para siempre. En marzo, el pastor Pavés ya había realizado 53 bautismos de párvulos y de adultos y 3 matrimonios, según cuenta en una carta al editor del Chile Evangélico. También escribe: nos reunimos todas las noches porque queremos glorificar a Dios todos los días de nuestra vida y ver pronto su reino sobre la tierra. En abril, la primera iglesia daba cuenta que ya estaba predicando hacia el sur, en Paine y San Francisco. En estos 2 puntos hay como 35 personas que están sirviendo al Señor Jesús. A la luz de lo expresado, podemos ver claramente que las iglesias de Santiago no solo contaban con una directiva, sino que ya participaban activamente de la liturgia con libertad al espíritu, haciendo suyos el Cristo salva, sana, nos bautiza en el Espíritu Santo y viene otra vez, principios básicos teológicos de la Iglesia Pentecostal. El 15 de abril de 1910, Mr. Huber renuncia a la Iglesia Metodista, entregando sus credenciales el día 20. Las iglesias de Santiago, ya estructuradas, pero
pero sabiendo que el Señor, a través del pastor Huber, había impulsado la búsqueda espiritual de la iglesia, le invitan a que sea su superintendente, dando origen a la Iglesia Metodista Pentecostal en mayo de 1910. Es válido decir entonces que la Iglesia Pentecostal parte en mayo, cuando ya existían dos grupos que desde septiembre de